Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos. Hemos llegado hasta el capítulo 9. Y hoy queremos estudiar unos 7 versículos allí en ese capítulo. Sabemos que el libro de Romanos es un libro cargado de doctrinas importantes, fundamentales, como toda la Escritura. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, como también escribe el apóstol Pablo a Timoteo, y es útil para instruirnos, para aconsejarnos, para amonestarnos, para que nosotros sepamos también qué es lo que hay en nuestro corazón y que de esa manera podamos honrarle y glorificar su nombre. Romanos capítulo 9, versículo 1, dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Estos versículos son tal vez una promulgación de Pablo en medio de toda una carta que habla específicamente de la doctrina de la salvación y de todo lo que él quiere expresar y componer en cuanto a lo importante que es reconocer que solamente en Jesucristo hay salvación y nada más que en él. Ahora, en los capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo va a dedicarse específicamente a hablar de Israel y de la condición de Israel. Y tenemos que entender esto porque para poder comprender algunos textos en la Biblia tenemos que interpretarlos en su contexto inmediato, en su contexto cultural y social, pero también en el contexto y armonía de toda la Escritura en sí misma. Porque la Biblia no es un libro separado o fraccionado en partes, no es una vana repetición de algunos conceptos, sino es inspiración divina. Y como la Biblia es inspirada por Dios, nada de lo que ha sido colocado en la Biblia ha sido puesto por azar. Dios inspiró a cada uno de los escritores, pero cada uno de los escritores sabía que estaba escribiendo y a quién les estaba escribiendo. Ahora acá el apóstol Pablo como que abre un poco su corazón y empieza a hablar de su pueblo, del pueblo de Israel, aquellos que según la carne eran su familia. Y el capítulo 9 empieza a hablar acerca del pasado de Israel. En el capítulo 10 habla del presente de Israel y en el capítulo 11 habla del futuro de Israel. Así que recordemos esto, ¿no? 9, 10 y 11 es pasado, presente y futuro. Y después en el capítulo 12 ya comienza a hablar acerca de la iglesia de Dios, los dones del Señor y todo lo que Él da a la iglesia. Pero en este momento estamos pensando en el pasado de Israel, en el pueblo de Israel en sí mismo, en la gloria venidera. No vamos a considerar en este momento, sino en lo que Jesús hizo en Israel anteriormente. Pero para poder entender un poco el razonamiento del apóstol Pablo en este contexto, tenemos que entender primeramente que toda la Escritura, toda la Biblia, está cargada de lo que nosotros llamamos o definimos como teología. Y cuando hablamos de teología, muchos como que encienden las alarmas, ¿no? Y decimos, no, la teología en realidad enfría el corazón. Pero tenemos que saber bien qué es la teología en sí misma, ¿no? Porque la teología es una ciencia y es la forma de pensar humana sobre quién es Dios, cómo es su proceder, cómo es su carácter, y define las características personales y las condiciones de acuerdo a la revelación que encontramos de Dios en la Escritura. Dios se ha ido revelando paulatinamente lo que se conoce o se ha definido como revelación progresiva. En un principio se reveló como el Elohim, el Dios creador, el que dijo, sea la luz y fue la luz.
el que dijo que haya expansión y fue la expansión, y se reveló como el creador de todas las cosas. Y así se fue dando a conocer su carácter, su personalidad, su proceder, hasta que llegó el sumum de la revelación, el punto más alto de la revelación, que es Jesucristo encarnado, Dios hecho hombre. De ahí Él se reveló completamente, mostró quién es Él, mostró su gloria, su poder, y Juan dice así, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, de acuerdo a todas estas cosas, las Escrituras nos revelan al Señor. Y podemos aplicar e interpretar la misma, o sea, la revelación de Dios, la palabra de Dios, sin entrar en contradicciones, o en complementos humanos, o en vicios humanos, o en costumbres humanas. En la Biblia no encontramos costumbres, encontramos enseñanzas. En la Biblia no encontramos sacramentos, encontramos mandamientos. En la Biblia no encontramos misterios, encontramos revelación, que Dios nos va mostrando y enseñando por medio de su Espíritu Santo a medida que le vamos conociendo cada vez más. Ahora, la teología tampoco es una verdad licuada o viciada de costumbres nuestras. En la Biblia nosotros encontramos una forma de pensar coherente y que va en armonía con toda la Escritura. O sea que estos versículos que acabamos de leer es una revelación de Dios, pero que es una revelación coherente de lo que el Señor quiere decir a su iglesia. Habla, en primer lugar, de la angustia y del sentimiento de Pablo en cuanto a un pueblo que está siendo rebelde, a su familia que está siendo incrédula, a todos aquellos que recibieron la ley, que tuvieron a los patriarcas, que vieron a Cristo crucificado, pero que aún así se endurecieron. Y su corazón se alejó de Dios y no quisieron acercarse al Señor por voluntad propia. No es que alguien les obligó a salir de ese lugar, sino que ellos no se quisieron acercar. Y la incredulidad causa dolor. Ahora, prestemos la atención a las palabras que utiliza el apóstol Pablo para expresar su dolor. Dice el versículo 1 del capítulo 9, verdad digo en Cristo. No miento, dice él, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Alguna vez has sentido este dolor por las personas que amás y que no conocen a Cristo? ¿Alguna vez tu corazón se ha angustiado a tal punto de decir como el apóstol Pablo, verdad digo delante de Dios, en Cristo, y el apóstol pone a Cristo como testigo, y mi conciencia revelada por el Espíritu Santo, con total franqueza, con total sinceridad, tengo personas alrededor mío que se están yendo al infierno y me duele? Es que estamos en un mundo vacío de principios, vacío de valores, pero sobre todo vacío de Dios. Hay un vacío en el corazón que llena a las personas, y parece una contradicción, ¿no? Un vacío que llena. Y es así, porque donde no está Dios, la inmundicia de este mundo toma el control, y el pecado es el que señorea, y la palabra de Dios queda totalmente de lado. Entonces nos empezamos a llenar de algo que solamente produce un vacío espiritual. Y si pensamos en la eternidad de esas personas, lo único que encontramos es condenación y perdición. La incredulidad causa dolor, pero le causa dolor a aquellas personas que realmente están en comunión y en sintonía con Dios. Convivimos con personas, con familiares, con parientes según la carne, como les dice el apóstol Pablo, que lamentablemente no conocen al Señor, que no tienen esperanza, que no tienen la salvación, que no tienen a Cristo en su vida. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué pensamos de estas personas? Yo creo que muchas veces estamos tan preocupados por nuestros propios deseos y nuestros propios planes que nos olvidamos que realmente Dios es un Dios santo que ama a su iglesia, pero que la quiere utilizar. Y nosotros hoy delante del Señor simplemente tenemos que humillarnos y decir, Señor,
¿por qué no está esa sensibilidad en nuestro corazón? ¿Por qué muchas veces nosotros nos preocupamos más por lo que tenemos que hacer o lograr que por alcanzar a otras personas para Cristo? Y en cierta manera nuestro corazón se debe compungir al considerar a las personas que nos rodean, que no tienen a Cristo, que se están yendo al infierno, a una eternidad separada de Dios. El apóstol Pablo utiliza una palabra que en realidad es una transliteración, o sea, significa que es una palabra que no ha sido traducida del idioma original, sino que se ha adaptado. Y él dice, desearía yo mismo ser anatema. Esta palabra griega que en la mayoría de los pasajes no se traduce. En Hechos capítulo 23, versículo 14, esa palabra se traduce como maldición. El solemne pasaje que encontramos allí en 1 Corintios 16, 22, que dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Gálatas capítulo 1 dice que si nadie, si ningún hombre o un ángel del cielo predica otro evangelio diferente al que han recibido, esa persona sea anatema. Y anatema significa literalmente maldito, separado, despreciado, sin acercarse y sin tener la posibilidad de volver a Dios. Así que volvamos al pensamiento que el apóstol Pablo tenía y lo que él estaba sintiendo en ese momento por las personas que le rodeaban y no tenían a Cristo. Él decía, yo desearía ser maldito, separado absolutamente de Dios. Y esta expresión, anatema, también se utilizaba para las ofrendas que se daban a los dioses, que nunca más podrían ser consagradas a Dios, que no podrían volver a ser santificadas, sino que tenían que ser destruidas, absolutamente destruidas y separadas de todo lo santo. Tan vil y menospreciado que nadie más podría llegar a tenerlo. La palabra anatema significa algo que totalmente consagrado para la destrucción. Entonces, volviendo a nosotros, a nuestro siglo XXI, al post-cristianismo, como lo reconocen en este momento, donde ya no se cree una sola fe, donde aparentemente ya no hay una verdad, donde todos pueden opinar de lo que quieran y hablar de la fe que se les antoje, y presentar a Dios de diferentes maneras y creer en diferentes teologías licuadas, viciadas de costumbres y de falsos razonamientos filosóficos, que en realidad no presentan a Dios, sino que presentan sus propias interpretaciones de Dios. Nos preocupamos más por conocer huecas filosofías que por presentar a Cristo realmente. Y el apóstol Pablo habla muy claramente acerca de su propio conocimiento y de su carácter en Filipenses. Y dice, yo tengo de qué gloriarme. Y habla de sus logros personales y de todo lo que él conoce en cuanto a Dios y todo lo que él sabe en cuanto a la Escritura, de todo el reconocimiento que tenía de las personas y de la sociedad en el momento que conoció a Cristo. Pero él dijo, todo eso lo tengo por basura, desechado de mí con un solo propósito, ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, cuando pensamos en las personas que están alrededor nuestro y se pierden, pensá en una persona, o tal vez dos. Y en este momento vienen nombres a mi mente. ¿Y si hoy fuera el último día de su vida? ¿Y si no los volviera a saber? Sé que hay algunos que tienen padres, madres, hermanos, hijos. Cuando Cristo te pida cuentas por ellos, ¿qué vas a hacer? El Señor no nos llamó a estar cómodos en una silla, nos llamó a ser testigos fieles de su gloria, de su poder, de su sacrificio. Estamos tan distraídos en este parque de diversiones del mundo que venimos cada domingo a decir, Señor, gracias porque tenemos el privilegio de estar en este lugar. Y es bueno, por supuesto que sí. Pero llega el lunes, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está mi vida con Él? El apóstol Pablo sentía una angustia tan grande, un dolor tan profundo por las personas que eran de su propia carne, por sus propios parientes, que él deseaba ser maldito, completamente maldito, puesto delante de Dios para ser destruido, a fin de que los hermanos de él conozcan el Evangelio, conozcan el Señor. El Señor Jesús, hay un momento en su vida en que él está en Jerusalén,
Y está en un monte, en un pequeño cerro, y mira hacia arriba y ve la multitud entera. Y la palabra que utiliza para describir ese momento es compasión. Tuvo compasión de ellos. Eso significa que su corazón se compungió hasta el punto que sintió dolor y angustia porque los veía como ovejas que no tenían pastor, desamparados, perdidos, sin esperanza, sin un lugar en donde hallar paz. Y su espíritu agonizaba. Y él decía, la mies es mucha. Y ahí llega ese versículo que les dice, les implora a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y me encanta cuando el Señor sintoniza las cosas, porque Pablo hoy al principio leyó Juan capítulo 4 y hablaba de la cosecha, pero hablaba de la siembra de otros. Yo creo que a todos nos gusta cosechar, pero ¿cuántos estamos dispuestos a sembrar? Porque cosechar es fácil. Es ver el fruto acabado, terminado. Cuando me predicaban el Evangelio a mí era bastante difícil. Y no fue la primera vez que dije sí, ni la segunda, ni la tercera. Pero yo le doy gracias a Dios que alguien fue el octavo, que alguien fue el noveno, que alguien fue el décimo. Y tal vez al 15º, ahí yo entendí que realmente necesitaba ser hijo de Dios, que necesitaba arrepentirme. Ahora, ¿estás dispuesto a ser el octavo en ser rechazado? ¿El noveno? ¿El 10º? El Señor nos ha llamado a proclamar el Evangelio. Y el apóstol decía, quisiera ser maldito para que ellos sean hallados por Dios. Hermanos, mi objetivo en esta mañana es que nuestro corazón se pueda compungir delante del Señor, trayendo a nosotros la carga del Evangelio, la responsabilidad de ser testigos de Dios, el peso de gloria que conlleva ser portadores del mensaje de salvación, un mensaje tan grande y tan profundo y transformador de vidas que ni siquiera los ángeles lo pueden proclamar. Solamente la iglesia de Dios, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, colocado en la persona de cada uno de aquellos que ha recibido a Jesús como su Salvador. O sea que hay un momento en tu vida en el cual Dios te transformó. Cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos, y el año pasado estudiamos el libro de los Hechos, terminamos el estudio, en el capítulo 1, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, aquellos que habían sido preparados por Él, que habían sido discipulados, que habían visto los milagros del Señor, les dijo, esperen acá y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y luego me serán testigos. El Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo llena, el Espíritu Santo inflama de compasión, el Espíritu Santo nos moviliza. Si estas cosas no suceden en la vida de un creyente es porque el Espíritu Santo no tiene el control en la vida del creyente. Y esto está inspirado en toda la revelación que tenemos del Nuevo Testamento, no en mis palabras, sino en la palabra de Dios. Así que si no estamos siendo compungidos en espíritu y si no nos duele que las personas se vayan al infierno, seguramente es porque el Espíritu Santo se ha apagado en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer para que las personas se acerquen a Dios? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que presentarles el Evangelio, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no? Pero hay un paso previo. Antes de presentarle a Dios a las personas, tenemos que presentarle a las personas delante de Dios. Y esto es un gran debe. Esto es un gran debe. ¿Con qué frecuencia orás por aquellos que no conocen a Cristo? ¿Con qué frecuencia presentás a las personas que te rodean, que no tienen al Señor, delante del Señor, antes de ir a hablarles del Señor? Conocí un hombre que entró en un seminario y en un programa de disciplinas espirituales. Los desafiaron a todos los estudiantes a orar 15 días por 2 personas. Y luego ir y predicarles el Evangelio. Y él contaba, dice, yo estuve 10 años orando por mis suegros, junto con mi esposa. Orábamos frecuentemente, pero siempre nos presentábamos. Y dije, ¿qué va a hacer? Después de 10 años orando por ellos,
tomé el desafío de durante 15 días orar todos los días por ellos. Y pasados los 15 días ellos conocieron a Cristo. La importancia de presentar a las personas delante de Dios antes de presentarle el Evangelio a las personas. Y yo creo que lo que nos está sucediendo es que estamos perdiendo la fe en el poder de la oración. Y por eso cuando oramos es simplemente un ritualismo. Y tenemos hasta, podríamos llamarle, los que conocen la evaluación, una rúbrica de oración. Y cuando cumplimos con todo lo que está en nuestra rúbrica de oración, entonces ahí cumplimos con la oración y después seguimos con nuestra vida. Y no nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, nos dice: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, quiero desafiarnos como iglesia a que durante 15 días presentemos 2 nombres todos los días delante del Señor para que conozcan a Cristo. No para que nosotros seamos exaltados, sino para que ellos conozcan a Cristo. Y si nosotros tenemos que ser humillados, que así lo sea. Y si nuestro nombre tiene que ser olvidado, que se olvide, pero que el nombre de Cristo sea exaltado y que estas personas conozcan el Evangelio. Porque nos debería doler personas que están alrededor nuestro y que nunca escucharon la palabra del Señor por nuestra boca. Que tal vez ven nuestro testimonio y eso es bueno porque es lo mejor y es saludable, pero no le hemos presentado el Evangelio. Y no sé por qué razón. Por vergüenza, por temor o porque simplemente no nos parece importante. ¿Estás dispuesto a presentar a 2 personas delante del Señor durante 15 días para que el Señor pueda convertirlos? Yo creo que podría dejar de hablar en este momento y dedicarnos a orar. Para que personas conozcan el Evangelio. Para que almas se arrepientan y puedan creer en Jesucristo. Porque es un ejercicio que como iglesia debemos hacer. Llego al libro de Hechos nuevamente, donde surge la iglesia. Y veo a los hermanos llenos del Espíritu Santo, porque todos juntos oraron. Y veo a los hermanos siendo perseguidos, porque predicaban el Evangelio. Y oraban: Señor, danos de nuevo para seguir predicando el Evangelio, pero nunca pidieron que cesaran las pruebas, sino pidieron que el Espíritu Santo los llenara para seguir completando su obra. Y ahora nosotros nos presentamos a orar. Y cuando pedimos motivos de oración, ¿qué es lo primero que pedimos? Que se calmen los dolores, que terminen las enfermedades. ¿Y eso está mal? No, no está mal. Pero nos preocupamos más por lo temporal que por lo eterno. Y hay personas que se están yendo al infierno y no las presentamos delante del Señor. Pero nos duele un tobillo, nos duele la columna, nos duele la cabeza y por favor, Señor, alivia mi dolor. Y no le pedimos al Señor que salve a las personas del fuego del infierno. Y entonces, ¿en dónde están nuestras prioridades? Nuestras prioridades me parece que están un poco invertidas en estas cosas. El Señor nos muestra hoy por medio del corazón del apóstol Pablo que realmente nos debería doler las personas que están alrededor nuestro, que tal vez sea el último día que los vimos. Yo he conocido personas que los vi un día y al siguiente día ya no estaban en este mundo. Y me llenó el corazón de dolor porque yo no les pude predicar el Evangelio. Y personas que me pidieron que vaya a su casa a hablarles del Señor y yo dije: después voy. Y pasaron semanas. Fallecieron y no fui a predicarles el Evangelio. Y mi corazón ahora se duele. ¿Y qué puedo hacer? ¿Podemos volver el tiempo atrás? Podemos simplemente arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por no haber cumplido con la tarea que Él nos ha encomendado. Yo me imagino la escena como los ángeles en el cielo, expectantes, mirándonos a nosotros, deseando hacer lo que nosotros podemos hacer y ellos con la impotencia de no poderlo hacer. ¿Por qué? Porque el Señor lo delegó a su iglesia. Porque el plan de Dios es que hombres y mujeres ganen a hombres y mujeres. Que la humanidad sea salva por el testimonio de la iglesia, y no por los ángeles, sino por la iglesia de Dios, que Él ha enviado a predicar el Evangelio a todos aquellos que están siendo cautivos en el poder del pecado. Si nos diéramos cuenta que el pecado es un déspota, el pecado es una autoridad que gobierna sobre las personas y Satanás es el que los maneja, de que solamente están afectados y siendo totalmente corrompidos por la influencia del pecado y que el mundo entero está bajo el maligno y que nosotros tenemos el poder de Dios para salvarlos y que sin embargo estamos guardando silencio sin hacer lo que Dios nos ha pedido, nos daríamos cuenta que realmente estamos en una guerra, en una batalla. Y si no atacamos, y si no vencemos, y si no predicamos el Evangelio, estamos dejando que Satanás gane ventaja, no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia. Porque la iglesia se estanca cuando el pueblo de Dios no ora, cuando el pueblo de Dios no predica el Evangelio.
Y necesitamos doblar nuestras rodillas delante del Señor y quebrantar nuestro corazón delante de Él y llorar y angustiarnos porque no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo. Y yo tengo que decir que no me siento como el apóstol Pablo, no me duele las personas que no conocen a Cristo. Es más, muchas veces cuando me hacen una pregunta de la palabra de Dios, trato de responderle lo más gentilmente. Cuando el Señor Jesucristo siempre confrontó y predicó el Evangelio que Él le llamaba el Evangelio del Reino. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermanos, la incredulidad causa dolor. Pero le causa dolor a aquellos que tienen un espíritu sensible a la voz de Dios. Capaz que nuestro corazón se ha llenado de callos espirituales, que no nos dejan avanzar. Simplemente porque no estamos siendo sensibles a la voz de Dios, o simplemente porque no estamos pasando mucho tiempo delante del Señor. Y como lo decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que yo sea perfecto. No, este mensaje Dios me lo está diciendo a mí primeramente. Porque necesito humillarme delante del Señor y necesito darme cuenta que no estamos en un parque de diversiones. Estamos en un campo de batalla. Estamos en el mundo y este mundo necesita el Evangelio y está bajo el maligno, que es el enemigo. Es el enemigo de la cruz, es el enemigo del Señor, pero es el enemigo de la iglesia. Es tu enemigo y es mi enemigo. Y si nosotros no peleamos la buena batalla de la fe, Él ya ha vencido. ¿Y qué contradicción? Porque el Señor Jesucristo dice que Él ha derrotado a Satanás y que nosotros estamos del lado del vencedor y que tenemos la victoria. Y sin embargo nuestro corazón se preocupa por los bienes materiales y que las cosas temporales antes de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Sigue el pasaje que leímos, ¿no? Y el versículo 4 y 5 habla de los israelitas, ¿no? Dice que son israelitas, de los cuales, o sea, de este pueblo, de ellos, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En estos versículos veo un Israel que fue inconstante en la fe. Y la inconstancia en la fe en ellos causó el desprecio de la verdad. Y lo traigo hacia nosotros, y lo traigo hacia mí. La inconstancia causa desprecio. ¿Desprecio a qué? A lo que dice acá, a la adopción. De ellos es la adopción, ahora de nosotros es la adopción. ¿Y qué significa esto de ser adoptados? Como les decía al principio, tenemos que interpretar la Biblia en su contexto cercano, su contexto más amplio, pero su contexto social. La palabra adopción que utiliza el apóstol Pablo acá en este pasaje es la de colocar como hijo legítimo con los mismos derechos y privilegios que el hijo natural. Nosotros hemos sido adoptados por Dios como hijos propios, pero la inconstancia nos causa el desprecio de esa posición. Porque el Hijo de Dios habla de su Padre y reconoce a su Padre y exalta a su Padre y quiere que otros sean hijos de Dios adoptados por el mismo Padre, por el poder del Espíritu Santo mediante la obra de la cruz. Pero la inconstancia causa el desprecio de esa obra y la inconstancia deja a Cristo de lado. Ahora también de ellos son los pactos y nosotros somos un pueblo criados y solidificados, sustentados en el nuevo pacto. ¿En qué pacto? En el pacto que hizo Dios por la sangre de Cristo con su iglesia. ¿Para qué? Para bendición de las naciones. Ahora, ¿somos bendición de las naciones por medio de las bendiciones del nuevo pacto? Es que no, es que al ser inconstantes también despreciamos el pacto que Dios hizo con la iglesia. Pero no solamente esto, el pueblo de Israel tiene la promulgación de la ley, y esto es el conocimiento y la aplicación específica del mandato de Dios. Pero claro, el mandato de Dios se termina siendo gravoso para nosotros. Ahora nosotros tenemos una nueva ley y el apóstol Pablo dice que estamos en la ley de Cristo, la ley de la libertad, no la ley que esclavizaba, sino que tenemos una ley nueva que nos hace libres, libres en el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Pero al ser inconstantes en la fe también despreciamos esa libertad y tomamos la libertad como ocasión para pecar, como libertad para pecar. Y cuando estudiamos el capítulo 6 de Romanos, dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Dios nos dice, en ninguna manera.
Ahora, la libertad que tenemos en Cristo no es libertad para hacer lo que quiero, libertad para pecar, es libertad para proceder en la libertad del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, reconociendo quién es mi Señor, reconociendo quién es nuestro Dios y por qué Él aún nos tiene en este mundo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, lo que deseamos es estar con Él. Y Pablo mismo decía, ¿no? El apóstol, mejor es estar con Cristo que estar en este mundo. Pero si aún estamos acá es porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Dios tiene un propósito con su iglesia, Dios tiene una misión para su iglesia. Dice que también de ellos es el culto y las promesas. ¿Y de nosotros? Tal vez no nos pasa, y Dios quiera que nunca nos pase, ¿no? Pero a veces deseamos estar en cualquier otro lugar que en el lugar en donde el pueblo de Dios se junta. Y eso es el culto. Y esas son las promesas, porque donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Y nos cuesta, sí, claro que sí nos cuesta, y nos hemos hablado muchas veces los miércoles cuando somos poquitos, y nos cuesta salir de casa en invierno y se hace de noche, y sí, pero el Señor cuando ve a su pueblo congregado, Él derrama bendición y vida eterna, y cuando la iglesia ora, moviliza al Señor en respuesta a la oración. Y cuando nos juntamos un domingo, no es costumbre simplemente participar de los símbolos, es recordar que realmente el Señor Jesucristo está vivo. Y que Él es real, pero que Él está presente. Él está en nosotros y Él está en este lugar. Venimos acá no porque nos guste, sino porque venimos a buscar el rostro de Dios, a encontrarnos con Él y a decirle, Señor, gracias por ser un Dios cercano. Porque en el mundo tenemos aflicción, y sí, pero podemos confiar porque tú has vencido al mundo y estás con nosotros y en nosotros. Ahora, si todas estas cosas no compungen nuestro corazón, no nos llenan hasta de vergüenza, como nos debería pasar por no cumplir lo que el Señor nos está pidiendo, ¿qué queda de esto último? De Israel fueron los patriarcas. De ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él es bendito por los siglos. Hermanos, a veces no somos conscientes de la bendición que tenemos, de la posición que tenemos en Cristo, de la bendición que tenemos de haber recibido al Señor Jesucristo, de haber sido perdonados. Él es el bendito por los siglos de los siglos. Y Él, que vino a este mundo a darse a conocer y a revelar absolutamente al Padre, nos ha dado una tarea y nos ha encomendado algo que solamente la iglesia puede hacer. ¿Tenés a Cristo? ¿Tenés a Cristo en tu vida? ¿Qué produce eso? ¿Qué está produciendo en nosotros? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida por tener a Cristo y ser portador de su gloria? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está generando en nosotros? La incredulidad produce dolor. La inconstancia causa el desprecio. Ahora, la inseguridad, el no estar seguros de lo que Cristo está generando en nosotros, lo que causa es la dureza del corazón. Y el versículo 6 y 7 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, la palabra de Dios no falla. No falló la palabra de Dios en nosotros. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y esto parece como un misterio, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, la inseguridad acerca de lo que hacemos produce dureza, causa dureza en el corazón. Cuando no estamos seguros de que si realmente tenemos a Cristo o no, o si estamos haciendo la voluntad de Dios o no, o si estamos glorificando o honrando a Dios o no, pero sobre todo la inseguridad de lo que Dios quiere producir en la vida de la iglesia. Lo que Dios quiere es tu fe. Lo que Dios quiere es tu vida. Romanos 6:13 dice que tenemos que presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, si no estás seguro que realmente Dios quiere esto, vas a estar inseguro de la obra de Dios en tu vida y eso va a hacer que tu corazón se endurezca, porque no vas a producir obras dignas de arrepentimiento, sino que vas a licuarte con el mundo. Israelitas son los llamados, el Israel de Dios. Ahora, dice que los hijos de Abraham son los hijos de la promesa. En Isaac te será llamada descendencia y esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham.
Si han seguido el estudio de Génesis que tenemos los miércoles, terminamos el capítulo 22 el miércoles pasado y vimos cómo Abraham estaba dispuesto a sacrificar el hijo de la promesa. Y ahí en Génesis capítulo 22 vimos evidente la fe que tenía Abraham. Y nosotros, si hemos creído en el Señor Jesucristo, somos hijos de la fe de Abraham. Y como hijos de esa fe, somos hijos solamente del Señor Jesucristo, porque hubo un hombre que tuvo fe en poner lo que más amaba delante del trono de Dios, delante del altar del Señor, sacrificando lo que más amaba en ese momento, porque Dios así se lo había pedido. Ahora, si Dios nos está pidiendo un sacrificio y nosotros dudamos si hacer o no hacer lo que Dios nos está pidiendo, ¿saben lo que va a producir? Un corazón duro, que solamente va a hacer sus propios deseos y su propia voluntad y no la del Señor. En el Hijo de la promesa de vindicación de su obra, Dios haría algo perfecto con los seres humanos imperfectos. Y Él quiere hacer algo perfecto con su iglesia. Somos descendientes de la fe de Abraham. Somos hijos de la promesa de Dios. Pero muchas veces vivimos como el hijo pródigo. Y no andando en lujurias y gastando o derrochando las cosas, sino en la provincia apartada, olvidándonos que somos hijos del Padre Celestial. Hermanos, no vengo a hablar ni con espíritus de grandeza o de superación, porque el Señor me humilló con estos versículos. Y mostró que realmente necesitamos volver a Él, a lo más básico, a lo más sencillo, a doblar nuestras rodillas, presentando a las personas que no conocen a Cristo delante de Él, siendo conscientes que la incredulidad de otros debe causar el dolor nuestro. Hay muchos padres acá. Si sus hijos se van al infierno porque no conocen el Evangelio, ¿cómo se siente su corazón? Pero no solamente tus hijos, tu familia, los que todavía no tenemos hijos o están en camino, nuestra familia que no conocen a Cristo. ¿Sabían que somos responsables por ellos? ¿Y que el Señor nos va a pedir cuentas por eso? El no ser conscientes de esto es un problema grave. El no presentarlos delante del Señor es una falta de responsabilidad. Y si somos inconstantes, estamos despreciando la obra de Cristo. Estamos despreciando la obra de la cruz. ¿Cuáles son nuestras prioridades delante del Señor? Hoy necesitamos tal vez doblar nuestras rodillas, pero no las físicas, las espirituales, para que el Señor nos humille y nos haga darnos cuenta, ser conscientes de que le necesitamos a Él. La inseguridad causa dureza de corazón, y yo creo que ninguno de nosotros quiere tener un corazón endurecido. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios y darnos cuenta que no estamos en un parque de diversiones, estamos en un campo de batalla. Pero Satanás ha ganado tanto terreno en el mundo y dentro de la iglesia que lo que menos hacemos es presentarnos delante del Señor y presentar a las personas delante de Dios. Por eso me gustaría terminar un poco diferente a como terminamos todos los domingos. No orando yo ni orando uno, sino orando todos. Capaz que es el momento de arrepentirte de algunas cosas y pedirle perdón a Dios. O tal vez es el momento de humillarte delante del Señor y decirle: Señor, perdóname por malgastar el tiempo, o por malgastar mis bienes, o perdóname porque has dejado de ser mi prioridad. Y muchas veces nos pasa que nos enroscamos en nuestros quehaceres, en nuestras cosas, y el tiempo que tenemos de oración o de devoción a Dios son minutos. Pero el Señor quiere nuestro corazón, quiere nuestra vida, quiere nuestro tiempo. Y si vamos a tomar el desafío de orar por personas y presentarlas delante del Señor, que comience hoy. Y no es un mandato, es simplemente una propuesta. Pero sería saludable que la tomemos, que la hagamos propia. Que ores por aquellos que más amás, para que cuando llegue el momento del bemá, ¿sabes qué es eso? El momento de la rendición de cuentas en el tribunal de Cristo, puedas decir: Señor, cumplí lo que tú me pediste. Y que Él te pueda abrazar. Y yo siempre imagino esa escena, el Señor con los brazos abiertos, diciendo: bien, buen siervo y fiel.
En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y que sea hoy el momento en que nos humillemos, tal vez avergonzados delante del Señor, y no ese. Porque ahí ya no habrá oportunidad, no habrá chance de volver atrás. Ahora sí, pero en ese momento ya no habrá más oportunidad. ¿Qué vamos a hacer con este tesoro tan grande? Con esta responsabilidad. Realmente, de verdad, hermanos, nos desafío a orar durante 15 días y que eso se convierta en un hábito en nuestra vida. De dedicar tiempo a presentar a las personas delante del Señor y no despreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros, para que Él realmente sea glorificado y para que nuestros nombres sean olvidados, pero que el suyo sea exaltado. Dediquemos unos minutos a orar. Tal vez por nosotros, tal vez por otras personas, pero presentemos a aquellos que amamos delante del Señor.